Buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de Le Food. Ombligo de semana, ya casi termina la semana, ya casi a descansar, ya casi a convivir con la familia un poco más de lo que normalmente convivimos. Y hoy les traigo una receta fácil, muy sencilla. Les traigo una salsa de chiltepín. El chiltepín es un chile muy común en el norte del país, sobre todo en Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Baja California Sur. Es muy común para nosotros, pero lo puedes encontrar en la mayor parte del país. Es un chile muy rico porque tiene la virtud de que cuando lo utilizas no cambia realmente el sabor del platillo al que se lo agregas. Y es un picor el que tiene, que no es abrumador como otros chiles, como el chile manzano, como el chile habanero, que toman por completo, el picor de esos chiles toman por completo, abruma el resto del platillo. Esa es la virtud que tiene. Se le conoce también como oro rojo, porque es caro. Llega a valer hasta 1,000 pesos el kilo. Digo, un kilo te dura una eternidad, ¿no? Hasta 1,200 pesos lo he visto yo el kilo. Y también se le conoce como chile del monte. Normalmente este chile lo encuentras en las zonas serranas, en las zonas rurales, en su estado natural, y es donde normalmente se cosecha, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una salsa muy sencillita, es una salsa que le encantaba a mi abuelo. No puedo decir así per se que es una receta familiar, pero es una receta que siempre había en la mesa de mi casa, siempre hay hasta la fecha, y es muy fácil. Entonces vamos a empezar a trabajar en esta salsa y regreso. Bueno, estamos de vuelta. Esto es lo que vamos a hacer. Es muy sencillo lo que vamos a trabajar hoy. Yo aquí tengo más o menos como unos 50 gramos de chiltepín en esta botellita. Les comentaba que el chiltepín ya deshidratado dura muchísimo tiempo. No tiene una caducidad exacta. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a cocer todos nuestros ingredientes. Es básicamente toda la receta. Vamos a tomar una media cebolla blanca y la vamos a poner en una ollita como esta. Miren, yo aquí tengo un montoncito de dientes de ajo. Yo le calcularía que son 3 dientes de ajo grandes, porque a veces las cabezas de ajo vienen chiquitos los dientes, entonces unos 3 dientes de ajo grandes o unos 6 chiquitos, ¿no? Se los vamos a agregar. Vamos a agregar nuestros 2 tomatitos nomás para darle un poquito de consistencia y elevar un poquito el sabor de nuestra salsa. Y vamos a agregar nuestros 50 gramos de chile chiltepín. Todo. Y lo vamos a cocer hasta que suelte el primer hervor. Para entonces nuestro chiltepín ya debe de haberse ablandado un poquito. Y es entonces cuando ya vamos a pasar a licuarlo. Aquí tengo la licuadora. Normalmente en mis videos nunca se nota la licuadora, pero es todo lo que vamos a usar. Esta salsa te queda excelente para acompañar muchos platillos, pero sobre todo yo la recomiendo mucho para caldos. En caldos, en sopas, le da un sabor excelente y es un picor muy rico que no abruma tu paladar. Entonces voy a poner esto a cocer y ahorita que esté cocido regreso con ustedes y seguimos preparando esta receta del día de hoy. ¿Qué les parece? Bueno amigos, regresamos. Ya tenemos aquí nuestro chiltepín, nuestros ingredientes ya cocidos, recién salidos de la estufa. Y muy sencillo, lo vamos a colar. No vamos a utilizar esta agua, el agua en la que lo cocimos, porque normalmente con los chiles secos es un agua que está muy amarga. Entonces esa agua no nos sirve para nuestra salsa porque obviamente le cambia el sabor y le quita lo que estamos buscando. Y lo único que vamos a hacer es agregar todo esto a la licuadora y lo vamos a poner a licuar con un poquitito de agua si la necesita, para que nuestra licuadora funcione correctamente y no se nos descomponga, o sea que haga un remolinito en el centro. Eso es lo que vamos a hacer con esta salsa. Entonces la voy a licuar, regreso con ustedes, les enseño el producto final
y el toque de vinagre que le vamos a agregar como conservador para que nos dure mucho tiempo en refrigeración y podamos hacer una cantidad grande y tenerla siempre en el centro de la mesa. Regreso con ustedes. Regresé ya con nuestra salsa licuada. La vamos a pasar a un tazón. Recuerden que cuando hagan este tipo de salsas a base de puro chile, hay que lavar inmediatamente nuestros instrumentos de trabajo para que no quede el picante, el picor de nuestro producto por mucho tiempo en nuestros instrumentos. Y eso incluye tabla, cuchillos, licuadora, sobre todo si es una licuadora que usas en tu casa para hacer después chocomil, un café frío, cosas así. Entonces es muy importante eso. Así queda nuestra salsa. Aquí mismo vamos a agregar un poquito de sal, más o menos para esta cantidad que son 750 mililitros. Vamos a agregar una cucharadita y media de sal, no mucha sal. A mí me gusta ponerle la sal ya que está licuada la salsa, y eso me permite a mí irla probando y que quede el punto de sal, a echarse en la licuadora y a lo mejor pasarme de sal y tener que agregar más agua y que ya nuestra consistencia no sea la misma. Por eso lo hago de esa manera. Y vamos a agregar más o menos una cucharadita y media o dos de vinagre. Y el vinagre va a ser nuestro conservador. Pueden, si no les gusta el sabor a vinagre, usar limón como conservador natural. También les va a durar muchísimo, pero el limón tiende a cambiarle más el sabor a las cosas que el vinagre. Y con esto ya terminamos nuestra salsita de chiltepín para el día de hoy. Y es una receta muy fácil, muy sencilla, muy rica y muy mexicana, ¿no? Si bien el chiltepín se da en muchas partes de toda América, porque es un chile silvestre, es en México donde más uso le damos a este chile. Entonces, regreso con ustedes. Voy a limpiar un poquito aquí y regresamos para verlo ya. Bueno, amigos, este ha sido nuestro video del día de hoy. Aquí tienen nuestra salsa de chiltepín. Como les comenté, yo esta salsa la recomiendo muchísimo para sopas y caldos, sobre todo sopas y caldos, pero con unos huevos estrellados, huevos revueltos, con un buen taquito de carne asada, con un bistec, con un pollito en salsa de tomate, le queda muy bien. A los mariscos también le va muy bien. Un poquito de esta salsita, agregársela a nuestra tostada de camarones ahogados, así, queda muy, muy bien. Entonces, es una receta muy sencilla, es una receta que te va a durar mucho tiempo porque realmente no es como que usas medio litro para una sola comida, y 100% natural, que es una de las cosas más importantes que buscamos. Uno puede encontrarlas a veces salsas en los supermercados y son salsas muy buenas, yo las consumo, pero a veces algunas personas como yo buscamos que sean lo más natural posible, que no traigan químicos como conservadores. Entonces, como les digo, pueden usar el vinagre, 2 cucharaditas o 2 limones, ya gusto de cada quien. Yo paso a despedirme, amigos. Los veo mañana con otro video, espero. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Pasen por ahí, dejen un like en nuestros videos, síganos. También invitarlos a, si gustan hacer alguna donación al canal, ahí están los links en la descripción. Siempre recordarles que cualquier donación que se hace es para mejorar el contenido del canal, traerles mejores recetas, y obviamente invitarlos a suscribirse a nuestro canal, dejar un like, activar la campanita, compartir. Eso es muy, muy importante. Entonces, sin más palabrería, yo soy el Chef Sergio y esto es Le Fútbol.